el espacio desde que conformamos desde el área de research para dilucidar las cosas que están pasando, las estrategias de inversión que estamos recomendando. Y en esta oportunidad, este, nos pareció interesante, sobre todo en atención a las discusiones que empezamos a dar durante este mes, tanto en el desayuno de NEFA, que fue la semana pasada, donde abordamos las primeras encuestas vinculadas a la intención de voto, la imagen de los principales políticos y demás, y la charla que tuvimos con el equipo de ADCAT Asset Management, en el cual participó Gustavo, Javier Timerman y todo el equipo de la administradora, donde analizamos también la parte política bueno, del país, del rumbo, digamos, además del rumbo de la economía y demás, y donde empezamos a plantear o a reevaluar la estrategia de posicionamiento de moneda para las carteras. Y fue justamente por ese motivo que, bueno, nos pareció interesante con Rami hablar en esta primer parte de la charla justamente de ese posicionamiento peso dólar, si el carry sigue vivo, etcétera, etcétera, entre otras cuestiones. Así que bueno, sin más, bueno, Rami, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Julio, buen día. Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar. Bueno, y así que si les parece, arrancamos ya con la actividad y Rami, te doy la palabra para que arranques con la primera parte de la charla. Excelente, Julio, muchas gracias. Como bien decías, la intención de esta primer parte, recuerden que la dinámica de esta presentación va a ser la usual. No es nuestra idea dar una clase magistral técnica de lo que está pasando, sino dar un comentario en términos generales de la situación de la temática de hoy sobre pesos o dólares a gran escala, ¿no? Y la segunda mitad, bueno, lo usual, la presentación de las carteras que armamos desde el área de research, distribuidas de la manera usual, tanto en pesos como en dólares, lo mismo que el punto uno, corto plazo, mediano plazo, largo plazo y según el tipo de instrumento, tanto renta fija como variable. Bien, para dar inicio a la primer parte de esta presentación, un poco agarro lo que estuvo comentando Julio recién, que volvió a ser una temática usual en las consultas de los clientes que tenemos acá en la BCCH sobre dónde posicionarnos puntualmente para esta segunda mitad del año en el que estamos transcurriendo. Fíjense, tenemos algún par de datos muy puntuales. Por ejemplo, el precio del dólar mayorista que al día del cierre del jueves, mejor dicho, cerró en alrededor del 4,90. La inflación del 2026, recuerden que el jueves salió el último dato correspondiente al mes de julio con un 2,1%, suspendiendo un poco lo que era la baja en la tasa de inflación y volviendo a estar en valores por encima del 2%. ¿Bien? El riesgo país, que actualmente está rondando más la zona de los 480 puntos, que es un valor relativamente alto para lo que son los últimos meses, sin obviar de que venimos de valores arriba de 2.000 puntos hasta hace no mucho tiempo, ¿bien? Pero con un riesgo país que estaba en las proyecciones del gobierno alrededor de los 400 puntos, que esté actualmente en la zona de 480-500, es un dato a tener en cuenta. Y la cotización del tipo de cambio oficial a fin de año por parte del REM, o sea, el relevamiento de expectativas del mercado que hace el central todos los meses. Fíjense que están valores arriba de 1.670 pesos. Este valor, vamos a retomar más adelante sobre este precio, que es un precio
promedio de las encuestas a distintas consultoras que hace el BCRA todos los meses. ¿Por qué este valor es relevante? Porque vamos a tener en cuenta este precio del dólar a fin de año para compararlos contra la cotización del mayorista hoy y en función de eso ver qué alternativas de cobertura puedo tener en cada caso. Fíjense que si yo considero el dato de hoy del dólar, del cierre del dólar mayorista alrededor de 1.490 y la proyección que hacen los encuestados por el central, que dan en promedio un valor de 1.673 pesos, acá simplemente haciendo un cociente tengo una depreciación, mejor dicho, esperada del tipo de cambio alrededor del 11 o 12%. ¿Y por qué ese valor es relevante? Porque yo ya de entrada debería considerar una posición o posicionarme en algún tipo de activos, vamos a verlo más adelante, en el caso de pesos, por ejemplo, que me den como rentabilidad, como rendimiento, al menos ese 11 o 12% que corresponde con la devaluación esperada a hoy del tipo de cambio a fin de año. Como este valor, una nota al pie, como este valor es un promedio de distintas encuestadoras, va a ir variando mes a mes, pero al día de hoy, si yo me quiero situar en una inversión en pesos, debería tener al menos como rendimiento un valor superior a ese porcentaje para estar al menos empatados en términos reales. Esta consideración volvió a estar presente en el último, yo te diría más de un mes. Fíjense que la variación, ¿por qué el dólar volvió a ser elemento de debate en el último mes? Bueno, porque se movió bastante más que los rendimientos en pesos. Creo que estuvo alrededor del 5% el mes pasado. Ujú. Bien, entonces por eso estamos planteando distintas alternativas y vamos a ver más adelante distintas posibilidades de inversión, pero tenemos que tener en cuenta primero es cuánto yo espero con una estimación bien entendida, bien asumida, de que se va a mover el tipo de cambio y en función de eso ver qué alternativa tengo en pesos para empatar o en el mejor de los casos superar esa variación de tipo de cambio y así poder tener ganancias en términos reales contra moneda dura. ¿Bien? Eh, hacemos unos puntos que considero importantes para posicionarnos justamente en esta segunda mitad del año. Fíjense que como lo comentamos en el slide anterior, fíjense que el dólar ya consideramos una suba del tipo de cambio ya en el escenario base. Como lo comentamos recién, la depreciación está cercana al 12% desde la zona actual de 1.485, 1.490 pesos. Siempre estamos hablando de un tipo de cambio oficial mayorista, ¿bien? Contra ese valor, la devaluación está la depreciación, mejor dicho, en términos técnicos, está cercana al 12%. ¿Esto quiere decir que el carry trade ya no existe más? No, el carry sigue vivo. Nada más que exige que ya no estamos en el escenario en el que el tipo de cambio se queda quieto como pudo haber sido en la primera mitad del año. Fíjense que el dólar, desde finales del año pasado, incluso post elecciones, el dólar fue más para abajo que para arriba o a lo sumo se mantuvo. Y un dólar quieto, o mejor aún, un dólar a la baja, llama al carry trade, o sea, a operaciones en pesos considerando un tipo de cambio estable. Ahora bien, como ya el dólar se estuvo moviendo el mes pasado y según las proyecciones del REM a fin de año se va a seguir depreciando, hay que ser mucho más finos en el análisis con respecto al carry trade. ¿Por qué? Porque si el escenario base, volvemos, una depreciación cercana al 12% se acelera y tenemos que el carry, o mejor dicho, las inversiones, el rendimiento en tasa fija en pesos está alrededor del 1,8-2% mensual, o inclusive menos en algunos casos. Fíjese que una aceleración del tipo de cambio o una depreciación más rápida
puede llevarse toda mi ganancia en pesos, como ha ocurrido el mes pasado. Fíjense que contra una tasa de depreciación del mes pasado, que estuvo alrededor del 5%, yo diría que ninguna inversión en tasa fija en pesos logró estar por encima de eso. Entonces, con ese escenario, ¿qué opciones tengo? En pesos principalmente. Actualmente, fíjense que tenemos toda una paleta de inversiones de alternativas según qué cobertura estoy buscando. Podemos plantear, por ejemplo, la existencia de bonos SER, o sea, aquellos instrumentos que están atados a la inflación. Tenemos bonos o instrumentos atados a la TAMAR, o sea, a la tasa de plazos fijos mayoristas, o tenemos también la posibilidad de bonos duales, o sea, aquellos instrumentos que ofrecen cobertura ante dos variables distintas. Más adelante vamos a ver el detalle de cuáles son estos instrumentos, pero para iniciar la presentación, fíjense que tenemos una opcionalidad muy grande según contra qué yo me quiero cubrir. E inclusive, si mi intención de cobertura va ante el tipo de cambio, también tenemos instrumentos en dólares, que no quiere decir simplemente comprar dólar billete y ya, sino que tenemos toda una alternativa, una paleta de alternativas, arrancando por instrumentos por compra de dólar MEP, por ejemplo, instrumentos dólar linked, obligaciones negociables de algunas empresas del sector privado, bonos soberanos e inclusive acciones, pero cada una de estas alternativas tiene sus riesgos y tiene sus objetivos muy diferentes. Por eso hay que tener en cuenta al armado de una cartera contra qué benchmark yo tengo para compararme y qué tipo de riesgo, qué nivel de riesgo estoy dispuesto a asumir. ¿Bien? Fíjense el punto de partida por el cual arrancamos. Fíjense que tenemos en el gráfico de la izquierda, tenemos la cotización del dólar mayorista al cierre del 12, que está alrededor de 1490. El dólar REM, de vuelta, es el valor promedio de los encuestados por el Banco Central. Y fíjense que tenemos el techo de la banda a fin de agosto. Eh, Fíjense que ya se dejó de hablar hace tiempo de las bandas cambiarias, pero siguen estando vigentes. Se acordarán en la época electoral del año pasado que el dólar estaba siempre rondando el techo, la banda superior, mejor dicho, de la banda, y en algunos días incluso llegó a superarlo. Bueno, fíjense lo lejos que quedó en la cotización hoy del mayorista con respecto a la banda. No solamente porque el dólar se estabilizó, que es cierto, sino porque la banda se fue corriendo. Recuerden que las bandas, tanto superior como inferior, se van ampliando a lo largo del tiempo. Entonces, fíjense lo lejos que quedó. Ahora estamos más o menos a mitad de la banda. Pero fíjense cómo el techo de la banda, o sea, en términos técnicos, el dólar tiene margen amplio para ir para arriba. Fíjense que el techo está en 1880, no quiere decir que toque ese precio, lógicamente, pero tiene margen para ir para arriba. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Qué implicancias tienen estas cotizaciones del tipo de cambio? Que si yo considero mínimamente de que el dólar va a llegar a lo que el valor del REM dice para diciembre de este año, para fin de año, entonces tengo este 12% de depreciación implícita entre los encuestados. Yo necesito una tasa en pesos para que le gane, primero, a la inflación, lógicamente, o sea, que sea positiva en términos reales, y que también le gane a la depreciación esperada del tipo de cambio. O sea, necesito una inversión en pesos a tasa fija que le gane a esas dos opciones. Por eso necesitamos ser mucho más finos en la elección de activos para conformar una cartera con instrumentos que compensen ese doble riesgo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir que esto? Que el carry trade, la opción de instrumentos en pesos considerando un tipo de cambio quieto o aún más extremo, la venta de dólares para invertir en instrumentos en pesos y después volver a comprar dólares,
ya no es tan simple en el sentido de que ya no da una ganancia, entre comillas, segura, sino que tengo que considerar la velocidad del movimiento tanto del dólar como ahora también de la inflación. Entonces, fíjense que los rendimientos del carry trade, que es el gráfico acá de la izquierda, fíjense que en mayo estuvieron casi empatados, un 2,1% de la suba del dólar oficial contra 2% de un carry. Fíjese que en junio fue más del doble. O sea, el dólar oficial subió casi 5% y los instrumentos de carry fue solamente 2%. Eh, Tengan en cuenta también de que el carry hace referencia a ganancias modestas, si se quiere. No estoy esperando ganar un gran porcentaje con operaciones de carry trade. Y aunque en el primer semestre fue una ganancia, obtuvo, creo yo, en todos los meses una ganancia en términos reales positiva, reales contra el tipo de cambio, quiero decir. Fíjese que en un solo mes, que es lo que suele pasar con el carry, la ganancia que yo tengo en varios meses puedo, se me puede fumar en una semana de suba del tipo de cambio, que es lo que pasó en el mes de junio. Entonces, volvemos a lo mismo. La tasa del rendimiento de un instrumento en pesos importa, pero el diferencial entre carry y lo que se mueve el dólar es clave. Entonces, de vuelta, ¿de qué depende la operación de carry trade para una primera opción? Bueno, de la tasa, lógicamente, de la depreciación cambiaria estimada, que el dato, o sea, uno nunca sabe cómo se va a mover el tipo de cambio hoy, pero puede tomar lo que consideran las consultoras más importantes, que es lo que hace el REM. Y también, lógicamente, y es algo que no muchos tienen en cuenta, que es el timing. Directamente, según el timing que yo tenga, la operación de carry puede salir muy bien o puede salir a pérdida en términos reales. ¿Bien? Ahora, para arrancar con las alternativas en pesos, fíjese que tenemos, reitero, toda una paleta de opciones, que es algo que no solía haber hasta hace poco tiempo, según contra lo que yo quiera compararme. Tenemos la opción de tasa fija, tenemos opciones en bonos SER, tenemos opciones en TAMAR y tenemos opciones duales. Cada una de estos instrumentos en pesos me tengo que comparar contra su benchmark específico. Fíjese, el caso de instrumentos en tasa fija, que son los que suelen ser más conocidos, las de CAPS o las bond CAPS. Fíjese que vamos a ganar en este instrumento en un escenario, digamos, optimista, con una inflación a la baja y con un dólar estable. Una inflación a la baja que el último mes suspendió su caída y un dólar estable que en los últimos al menos mes y medio no lo es tanto. ¿Bien? ¿Cuál es el riesgo de estos instrumentos de tasa fija? Bueno, quedar fijos, justamente fijar una tasa de interés a vencimiento y que ocurra un shock en el medio. Para el caso de los bonos SER son aquellos atados a la inflación, o sea, el coeficiente de estabilización de referencia. ¿En qué casos puede resultar conveniente una cartera de bonos SER? Bueno, en las situaciones en las cuales la desinflación tarde más. ¿Por qué? Porque están atados a la inflación, justamente. ¿Cuál es el pro de estos tipos de instrumentos? Que protege el poder adquisitivo en términos reales. O sea, si yo considero si mi hipótesis es de que la inflación va a ser estable o en todo caso va a tardar en bajar, puede ser interesante incorporar este tipo de instrumentos que me van a cubrir ante una suba justamente eh, la tasa de inflación. ¿Bien? ¿Cuáles son los instrumentos TAMAR? Que antes, Julio, capaz me ayudas un poco acá, ¿cuáles eran los previos a la TAMAR? Las A Badlar. tasas, la Badlar, gracias, no me estaba acordando, que son aquellos instrumentos de plazo que están atados al plazo fijo mayorista. Bien, recuerden que la tasa actualmente de plazo fijo minorista es 19% o inferior, incluso, bueno, la mayorista da un poquito más de tasa. Aquellos instrumentos de TAMAR
lo estamos se clasifican, mejor dicho, como tasa variable. ¿Por qué? Porque la tasa de plazo fijo justamente no es estable, no es fija a vencimiento, sino que tiene movimientos a lo largo del tiempo. ¿En qué situaciones puede convenir un instrumento TAMAR? Bueno, en aquel escenario en el cual las tasas permanezcan altas o vayan a la suba. ¿Por qué? De vuelta, son tasas variables. Si la tasa de referencia sube, todas las tasas del mercado van a tender al alza, inclusive las tasas de plazo fijo mayorista. ¿Bien? Caso contrario, si las tasas van a la baja, en este tipo de instrumentos vamos a no perder, pero sí ganar menos en términos relativos que con otros instrumentos. Y el último tipo de instrumentos, que son los más novedosos, que son los denominados bonos duales. ¿Por qué duales? Porque están ajustados a al menos dos variables distintas. Tenemos los más usuales, que son aquellos atados al ser y a tamar, o sea, aquellos que te protegen contra la tasa de inflación y que tienen un componente también de tasa variable. Y recientemente, por demanda de mercado, surgieron los bonos duales que ajustan tanto a tasa variable en pesos como al tipo de cambio oficial en dólares. Bien, ¿en qué escenarios me puede convenir este tipo de instrumentos? Bueno, cuando yo no tengo muy claro el escenario y quiero cubrirme ante dos escenarios distintos. Tiene sus contras también este tipo de instrumentos porque, vamos a verlo más adelante igual, porque yo estoy pagando un costo por este seguro de cubrirme ante dos alternativas distintas. Vamos a verlo más adelante, no se preocupen. Justamente creo que tenemos acá cada instrumento protege contra un riesgo diferente. Por eso, a la hora de armar una cartera, o yo como cliente, o yo como manager, necesito tener muy en claro contra qué tipo de instrumento, contra qué riesgo yo me quiero cubrir. Si yo me quiero cubrir contra un aumento de la inflación, voy a armar una cartera tendiente a ese tipo de instrumentos, a bonos SER, por ejemplo. Si yo me quiero cubrir contra una depreciación del tipo de cambio, me voy a cubrir con tipos de instrumentos que estén atados al dólar. Si yo considero de que las variables se van a estabilizar o van a ir a la baja, tal vez me convenga fijar tasa hoy para dentro de varios meses. Bien, entonces, ¿a qué voy con esto? No se trata elegir un instrumento simplemente porque rinde más en términos porcentuales, sino qué instrumentos funcionan mejor o me dan más cobertura ante los escenarios que yo estoy planteando. ¿Bien? Fíjense en la filmina, justo acá en la filmina que estaba comentando recién sobre los instrumentos duales. Fíjese que tengo varias alternativas de vuelta. Yo espero un rebote de la inflación o un aumento de la tasa. Voy a pagar un bono dual que ajuste por estos dos benchmarks. Ahora, si yo espero un aumento del tipo de cambio o un aumento de la tasa, también tengo una paleta de bonos duales para ese tipo de activos. Pero ¿cuál es el costo de este tipo de instrumentos? Porque si yo digo que tengo un tipo de activo que me cubre ante una variable y tengo otro tipo de activo que me cubre ante dos variables, uno lógicamente tendería a elegir el bono dual, ¿no es cierto? Pero tiene su costo justamente en términos de pago de un seguro, digamos, que el bono dual, aunque cubre de dos tipos de riesgo, paga menos ese tipo de cobertura. Por ejemplo, eh, los bonos SER, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, un bono SER, el TX31, por ejemplo, paga o da como rendimiento la tasa SER, el coeficiente SER, mejor dicho, más una sobretasa, digamos 3% o 2%. Bien, ahora el bono dual te cubre contra inflación, pero te paga SER más 0%. Bien, esa diferencia de esa sobretasa es el seguro que uno paga por cubrirse ante ese tipo de instrumentos. O en el caso
de aquellos bonos duales que cubren contra dólar mayorista, también te paga la variación del dólar mayorista y nada más. En tanto que otro tipo de instrumentos u obligaciones negociables, por ejemplo, te pagan la variación del dólar más una sobretasa. Bien, yo con el dólar, con el bono dual, con un bono dual específicamente de esos dos activos, yo estoy cubriéndome ante esos dos riesgos, pero me pierdo de percibir la sobretasa de haber elegido un instrumento específico para ese tipo de riesgo. Entonces siempre tenemos, como en el campo de la finanza, tenemos un trade-off entre riesgo y beneficio, o entre cobertura, digamos, y rendimiento esperado. ¿Bien? Ahora, por el lado de los dólares, del universo de instrumentos en dólares, fíjense que no significa, lógicamente, dolarizar directamente comprar billetes, sino que tengo, aunque es una opción, que es la opción más conservadora, si se quiere, que es vía MEP, o sea, compro y vendo activos, bonos soberanos, por ejemplo, que están valuados tanto en pesos como en dólares, que tiene su ventaja en términos de liquidez, porque yo tengo los dólares directamente en mi cuenta comitente, pero lógicamente voy a tener poco rendimiento o nulo rendimiento eh, contra lo que hubiese sido invertir los billetes en algún tipo de instrumento. También tengo eh, una forma de dolarizar la cartera sin necesariamente comprar billetes, sino que es con pesos, comprar instrumentos linkeados al tipo de cambio, con el objetivo, lógicamente, de que ese instrumento vaya atado al comportamiento del tipo de cambio, oficial siempre, más una sobretasa. ¿Bien? ¿Qué tenemos con este tipo de instrumentos? Bueno, cobertura cambiaria justamente, más una ganancia en términos de sobretasa, pero tengo también el riesgo de la contraparte, ya sea del Tesoro o del BCRA. ¿Bien? También tenemos la opción, como lo había comentado recién, de un bono dual que pague tanto tasa fija como en dólares, en el cual tengo justamente la tasa más la cobertura de los dos activos, pero tengo como costo justamente lo que había indicado recién del pago del seguro, o sea, me pierdo la sobretasa del otro tipo de instrumentos. Y la última opción, que son las obligaciones negociables en dólares, en donde están actualmente los rendimientos más interesantes. Vamos a ver tasas más adelante, pero, mejor dicho, y además tengo la opción de incorporar un universo de activos corporativos, o sea, si el riesgo ya deja de ser soberano, ya no me paga el Estado, sino que me paga directamente una empresa. Vamos a ver más adelante qué tipo de empresas son. Pero también tengo como contraparte un, un menor componente de beta a nivel soberano, que es lo que pierdo por no incorporar bonos activos a nivel soberano. Bien, ahora sí, en la siguiente, eh, la cobertura cambiaria, que es lo que venimos hablando recién, empezó a tener premio, justamente premio positivo en términos reales, o sea, tengo instrumentos de cobertura más un rendimiento en la sobretasa. Por eso habrán leído en el último mes y en lo que va de agosto que el mercado está pagando por incorporar cobertura. Por eso fue un gran apetito por los instrumentos duales de la última emisión del Tesoro sobre los instrumentos de Tamar más dólar linked. O sea, el mercado no sabe bien qué va a ser el tipo de cambio y no sabe bien qué va a hacer con la tasa de inflación, entonces decide cubrirse con ambos. Bien, fíjense acá justamente en esta filmina, que no todos los dólares entre comillas, porque de vuelta no estamos comprando dólar billete, sino que estamos incorporando instrumentos atados al tipo de cambio. Fíjense que tenemos la primera opción, como ya lo había dicho, el MEP, o sea, compra de dólar MEP, que es lo más cercano al dólar billete en estas opciones. En términos de riesgo, podríamos incorporar en segundo lugar a las obligaciones negociables en dólares, con empresas
de las más conocidas, YPF, Edenor, Pampa, Vista, etcétera, las empresas de primer orden que emiten bonos en dólares. Tenemos, por otro lado, los instrumentos de riesgo soberano. El AD30 es el más común, es el que se utiliza para dólar MEP, pero también tenemos al 35. Tenemos las últimas emisiones en dólares más cortitas, el AO27, en bono en 2028 también, que tiene justamente una menor tasa de retorno en comparación a los corporativos. Y por último, que también puede ser una forma, digamos, indirecta de comprar dólares o de cubrirse ante tipo de cambio, que es directamente comprar acciones que coticen tanto en el mercado local como en el mercado extranjero. Los casos más usuales son Galicia y YPF, pero también hay otros activos que cotizan en ambos mercados, digamos Banco Francés, IRSA, Banco Macro, Central Puerto, etcétera. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que tenemos cuatro formas distintas de dolarizar una cartera, cada una con sus riesgos, cada una con sus retornos esperados, salvo en el caso de las acciones, pero cada una con su curva de riesgo-retorno, si se quiere, muy distinta, según de vuelta el perfil de riesgo que cada uno de nosotros tengamos. ¿Bien? Recién comenté lo de el riesgo soberano. ¿A qué va el riesgo soberano? El riesgo país. O sea, en términos técnicos, el riesgo país es la sobretasa que un país paga por encima de la tasa libre de riesgo de Estados Unidos. Actualmente, Argentina, o sea, el Estado argentino, si quiere emitir una nueva tanda de bonos, va a pagar, este es el dato del 11 de agosto, actualmente está en 4,80 esto, pero va a pagar 480 puntos básicos más que la tasa libre de riesgo, o sea, 4,8% más de tasa. Este nivel al día de hoy ronda el 6,5-7% para las emisiones de deuda soberana. Ese 7% supo ser arriba del 15, 16, 20, más arriba incluso hasta hace no tanto tiempo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hubo una muy fuerte compresión, o sea, el riesgo país bajó de 2.000 puntos a 480, 500, llegó a tocar 440, fíjense, ahora está más cerca de 500, y esto quiere decir, de vuelta, sube el riesgo país, sube el riesgo de repago de los bonos, si se quiere, y baja el precio de los bonos. Entonces, aquel que tuvo bonos, que tenía una cartera compuesta de bonos cuando el riesgo país valía 1.500 o 2.000 puntos, al día de hoy tiene o tuvo una ganancia muy importante, pero este valor a hoy hace un poquito más, requiere un poco más de análisis a la hora de armar una cartera de bonos soberanos, teniendo en cuenta cuáles son mis rendimientos esperados de acá al futuro. O sea, la primera pregunta que yo me tengo que hacer al armar una cartera de bonos soberanos es, ¿qué tanto margen para subir tengo? Y el margen para subir, en el caso de los bonos, significa qué tanto margen tiene para bajar el riesgo país. Si yo considero de que el riesgo país va a seguir una senda bajista, o sea, el que va a pasar de 460, digamos, a 400, a 350 o a 300, si yo considero eso, lo más conveniente puede ser sumar carteras de bonos soberanos, porque todo ese spread de baja de riesgo país va a ser absorbido positivamente por el precio de los bonos soberanos. ¿Bien? Eh, Ahora, para poner un poco de números al análisis que tengo que hacer yo sobre, bueno, si yo considero de que va a haber una suba, una depreciación del tipo de cambio, a mí lo que me interesa saber es hasta cuánto puede subir el dólar, o sea, puede haber una depreciación, y que aún así en los escenarios gane el carry trade, o sea, gane mi posición en pesos. ¿Bien? Entonces, fíjense el gráfico acá a la izquierda, hasta qué dólar le gana el carry a la dolarización, hasta qué valor, hasta qué precio del tipo de cambio. Fíjense
De vuelta, tenemos un carry con un carry y el 2% mensual, fíjese que equivale a un dólar de 1.613 pesos. Siempre estamos hablando a fin de año, ¿no? Ahora, contra una Tamar, según el relevamiento de expectativas del mercado, a una tasa del 1,8 de tasa efectiva mensual equivale a un dólar de 1.601 pesos. ¿Bien? ¿Qué dice el REM? ¿Qué dicen los encuestados a fin de año? Que el dólar va a valer 1.673 pesos. ¿Y cuál es el valor del techo de la banda del tipo de cambio al día de hoy? O sea, al día de agosto, para el cierre de fin de año, 1.880. Entonces, ¿para qué me sirven estos valores? Yo contra estos valores yo comparo. En el caso que, fíjese que el carry sea del carry trade, quiero decir que los rendimientos a tasa fija en pesos sean mayores al 2%, le tengo que ganar a un dólar que equivale a 1.613 a 1.613 pesos. ¿Bien? En el caso que yo incorpore instrumentos atados a TAMAR o a tasa variable, al plazo fijo mayorista, necesito competir contra un tipo de cambio de 1.601 pesos. ¿Bien? Y si yo quiero compararme contra la encuesta de relevamiento de expectativas, necesito compararme contra un dólar a 1.673 pesos. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que si yo considero que el relevamiento de expectativas se va a cumplir, de que la encuesta sobre el tipo de cambio se va a cumplir y el tipo de cambio, el dólar a fin de año va a valer 1.673 pesos, como conclusión, el carry no alcanzaría, el carry puro, quiero decir, tasa fija directamente, no alcanzaría para ganarle a la depreciación esperada. ¿Bien? Ahora, fíjense, sí, sí, está bien, Juli. De vuelta, ese dato de relevamiento de expectativas es justamente eso, es una encuesta, es un dato que todos los meses se consultan sí, tanto empresas como consultoras y algunas instituciones públicas también, algunas universidades también, y todos los meses van renovando sus expectativas, tanto para arriba como para abajo. Si el REM, el último dato es de julio, si el REM de agosto, en vez de dar 1.673 da 1.640, por ejemplo, entonces estoy más cerca o necesito una tasa de interés fija en pesos que le gane a un valor menor del tipo de cambio. ¿Bien? Lo contrario también es cierto. Si el REM el mes que viene corrige al alza, digamos 1.700, lo cual sería negativo, los instrumentos de tasa fija en peso van a quedar más lejos a la hora de empatar o ganarle a la depreciación del tipo de cambio y hubiese sido conveniente algún activo atado al dólar oficial. Fíjense en este cuadro que tenemos planteado algunos escenarios hacia fin de año según las variables más importantes que consideramos. Por ejemplo, inflación, dólar, tasas de interés, riesgo país y cuál es nuestra preferencia según ese tipo de activos. En el primer escenario, en el escenario más optimista, digamos, de estabilidad barra continuidad, o sea, consideramos una inflación que va a ir a la baja de manera gradual. O sea, si consideramos de que la inflación de este mes fue muy puntual, fue una suba puntual, y está en 2,1%, reitero, el último mes, pero el mes que viene va a dar 2%, por ejemplo, y el siguiente 1,9, 1,8 y así, eso más una cotización del dólar a fin de año alrededor de 1.600 o 1.670, o sea, que se cumpla o que sea por debajo del REM, también vamos a tener un escenario de tasas reales positivas, ¿bien? Y un riesgo país estable o a la baja. Si se cumplen todos esos escenarios o si mi hipótesis es de este escenario optimista, la preferencia va a ser sobre activos de tasa fija o activos que ajusten por el plazo fijo mayorista. ¿Bien? Ahora, en un escenario intermedio, digamos con una inflación y con un dólar resistentes a la baja, o sea, la inflación que se mantenga alrededor del 2% hasta fin de año, que el dólar esté por encima del REM, o sea, que esté por encima de 1.670,
las tasas se van a mantener elevadas para contener la demanda por el tipo de cambio y el riesgo país va a ser más volátil en esos casos. La preferencia va a ser entonces por instrumentos más ajustables por ser o duales o ajustados por el tipo de cambio. Bien. Y en el último escenario, en el escenario más pesimista de estrés cambiario, en donde todas las variables son negativas, o sea, tenemos una inflación al alza, tenemos un dólar que acelera más fuerte, tenemos tasas que suben más aún para contener el tipo de cambio y un riesgo país que va al alza, entonces nuestros activos de preferencia, de cobertura, van a ser dólar MEP, instrumentos dólar linked, obligaciones negociables en dólares y algunos CDRs puntuales que ajustan por tipo de cambio, que más adelante vamos a ver cuáles son. Bien. Según el escenario, justamente el mix que yo arme una cartera con los porcentajes tanto en pesos como en dólares, un poco la respuesta ya bien ya está dada en el sentido de que no existe o no debería ser una cartera 100% pesos o 100% dólares, sino un mix de porcentaje en pesos como cobertura y porcentaje en dólares también como cobertura. Fíjense, son tres escenarios teóricos, pero pueden ser ajustados según cada necesidad. Fíjense que en un escenario de continuidad o en un escenario de estabilidad, si se quiere, puede convenir más una mayoría de instrumentos en pesos, por ejemplo, en activos de carry o de ser, o que ajusten por tamar, y un 35 en dólares. A medida que el escenario va decayendo en ánimos, si se quiere, el porcentaje en cobertura en dólares o en activos en dólares va aumentando. Fíjense en el escenario de estrés cambiario, el porcentaje es directamente 80-20. ¿Bien? Entonces, conviene muchísimo más o es lo más conveniente diversificar no solamente instrumentos, sino diversificar escenarios. ¿Bien? No jugarme 100% por un escenario optimista o pesimista, según el caso, sino tener un mix incorporado de activos adentro de cada cartera. ¿Bien? Entonces, como conclusión de esta primera parte, ¿cuál es la respuesta correcta entre pesos o dólares? Bueno, lógicamente ambas, pero ambas en el sentido de según qué escenario yo estoy viendo hacia fin de año. Yo quiero cobrar tasa, yo estoy viendo una estabilidad del gobierno, del mercado, y yo veo que a futuro van a bajar las tasas, entonces, ¿qué me conviene? Me conviene fijar tasa fija hoy. Bien. Si yo lo que estoy viendo es una aceleración de la inflación, me conviene incorporar instrumentos atados a el coeficiente de estabilización de referencia o directamente algún bono dual que me cubra de varios riesgos. Si yo considero que el dólar va a acelerar, más aún, me conviene cubrirme con activos atados al tipo de cambio, dólar linker o directamente dólar net. Y si yo quiero, además de incorporar cobertura del tipo de cambio, quiero que generar una renta en dólares, bueno, voy a ir por el lado más de mayor riesgo y mayor retorno, que son aquellos activos atados al dólar como obligaciones negociables o bonos soberanos o subsoberanos según corresponda. Entonces, para terminar esta primera parte, eh, es imposible saber qué activo va a ganar, no lo sabemos, pero sí podemos estimar escenarios y en función de esos escenarios, de qué porcentaje de probabilidad yo considero que existan, y en función de eso, sumar activos más en pesos o más en dólares o atados al tipo de cambio o atados a la inflación, etcétera. Pero siempre eh, la recomendación más precisa, si se quiere, es considerar no distintos escenarios, no distintos instrumentos solamente, sino distintos escenarios y qué riesgo yo quiero asumir y cuánto me están pagando por asumirlo. Bien, creo que con eso terminamos la primera parte, Julio. No sé si hay alguna Sí, pregunta o lo dejamos todo al final. sí, la dejamos para el final, Rami. Súper, bueno, perfecto. Dale. Ahora para la segunda parte, fíjense que tenemos las carteras recomendadas, las carteras teóricas desde el área de research. Fíjense que la primera parte vamos a ir un poco más rápido porque es lo usual,
que lo que habíamos comentado, según el perfil de riesgo que cada uno tenga, de vuelta, perfil de riesgo conservador, moderado o agresivo, va a tener relación con qué tipo de instrumentos yo voy a tener en mi cartera. En el caso de una cartera de un perfil conservador, fíjese que tenemos un 80% de renta fija, que incluye nuestro fondo en pesos, Axis Estrategia 20, que más adelante vamos a hablar, y obligaciones negociables en dólares. Y en el caso de la renta variable, un 20% con acciones solamente líderes. Bien. Para el caso más moderado, para un perfil de riesgo moderado, fíjense que tenemos un 50-50, en donde incorporamos Axis Estrategia 20, obligaciones negociables en dólares y algunos bonos soberanos. Y en la parte de renta variable, tanto acciones líderes como algunos CDRs. Y en el último caso, del perfil de riesgo más agresivo, fíjense que tenemos los porcentajes invertidos. Tenemos un 70% de renta variable y un 30% de renta fija, en donde incluimos ya soberanos y subsoberanos. Y en el lado de la renta variable, acciones locales, incorporando también algunas puntuales del panel general, que más adelante lo vamos a ver también. Bien, para el primer tipo de carteras, bien, fíjese que tenemos renta fija en pesos. Arrancamos bien con la cartera de Axis Estrategia 20, que es el fondo que administramos desde la Bolsa de Comercio de Chaco. Fíjese que el objetivo sigue siendo maximizar el rendimiento de la liquidez de corto y mediano plazo de los inversores. Fíjense que la duration de este fondo, a pesar de tener incorporado la liquidez de mediano plazo, sigue siendo bastante cortita. Fíjese que es menos de 0,20 en años la duration de este fondo. O sea, es un fondo bastante cortito en que está invertido mayoritariamente en pesos. Fíjense en la parte del ECAPS de corto plazo, que está arriba del 65%. Entonces, en este sentido es un fondo conservador que tiene las alternativas de inversión más convenientes dentro de la curva de letras y bonos en pesos. Fíjense que incorporamos algo de lo que veníamos hablando recién. LECAPS, o sea, tasa fija en pesos. Tenemos también obligaciones negociables, tanto PYME como no PYME, que es nuestra parte de instrumentos a tasa variable. Entonces tenemos la cobertura tanto de tasa fija como de tasa variable. Y tenemos incorporado también recientemente un instrumento de dólar linked, un pagaré dólar linked, también para atender otra cobertura más. Entonces el fondo está cubierto en pesos a tasa fija, en pesos a tasa variable también, y en dólares más una sobretasa, que es lo que veníamos hablando recién. O sea, está cubierto en ambas monedas. Entonces, esta alternativa, este fondo, resulta bastante conveniente de vuelta para maximizar la liquidez de corto y mediano plazo y está cubierto para ambas monedas. Fíjese que la TIR del fondo está arriba del 24,5% de la TIR anual, que es una tasa eh, bastante, al menos 5 puntos por encima de lo que da un plazo fijo y también superior a lo que puede dar una caución en pesos si vemos las últimas tasas. Fíjense que el comportamiento de Axis en el último año, fíjense que contra agosto del año pasado y antes también, fíjense que la suba es constante, fíjense algunos días más, otros días menos, pero la suba sigue siendo bastante estable y la tendencia del fondo es siempre al alza por su propia composición, directamente por tener activos tanto cortos en pesos, el rendimiento del fondo debería ser siempre tendiendo al alza. ¿Bien? Estos son los rendimientos de la semana pasada. Fíjese que desde el inicio, desde que tenemos este fondo, el rendimiento total fue arriba del 110% en pesos, ¿no? O sea, el fondo es muy positivo y ha dado, fíjese, el año pasado el rendimiento fue superior al Merval, incluso más adelante en un ratito vamos a hablar sobre eso. O sea, Axis le ganó al Merval, a la inflación, al plazo fijo y a todos los dólares, salvo el oficial. O sea, el fondo este, a pesar de ser conservador en su composición, en contexto de alta volatilidad o de baja del mercado, este fondo funcionó también como cobertura. Bien.
Si entramos en detalle a una cartera en pesos, yo quiero armar algo, una cartera exclusivamente de LCAPS, fíjense que tengo una tasa comparable a Axis, un poco menor igual, pero tengo como pro, si se quiere, que es una duration más corta aún. Tengo 0,12 años para la duration de esta cartera. Fíjense que es compuesta por instrumentos de tasa fija con vencimientos en agosto, septiembre, octubre y noviembre. O sea, una cartera bastante cortita en plazo. ¿Bien? También en la cartera siguiente tengo una alternativa similar, pero con bond caps. Fíjense que las tasas son superiores y así también lo es la duration. Fíjense que acá estamos casi en medio año de duration. O sea, es un instrumento, una cartera bastante más larga, si se quiere, pero porque tengo vencimientos en enero y en abril del 27. Entonces, según, de vuelta, según el riesgo que yo quiera asumir en términos de plazo acá, tiene que ir de la mano con un aumento relativo en el rendimiento. ¿Bien? Por último, los instrumentos anteriores eran a tasa fija. Ahora yo puedo armar una cartera similar con un mix de cheques y con bonos atados a la inflación. Axis también tiene cheques, eso me olvidé de mencionar, pero fíjense que puedo armar una cartera muy chiquita, o sea, con dos activos que cubran tanto tasa fija, que es el caso de los cheques, o instrumentos SER. En este caso, fíjense el TZX28 que tiene una TIR del 8%, o sea, tasa de inflación, tasa SER, digamos, más un 8,6%. Entonces, en escenarios donde yo considere una suba del tipo de la tasa de inflación, puede ser conveniente armar una cartera similar a esta o con algún otro activo que corrija por ser. ¿Bien? Ahora, eso era por el lado de renta fija en pesos. Vamos a mencionar algunas de las alternativas similares para la renta fija en dólares. En el primer caso, como es usual, tenemos los pagarés bursátiles hard dólar. Bien, o sea, con un plazo corto para lo que son este tipo de instrumentos, hasta un año, con tasa competitiva y para inversor conservador, bien digo, porque son instrumentos avalados o garantizados por una SGR. Fíjense que actualmente las tasas rondan el 6% en dólares, algunos días más, otros días menos, pero más o menos una tasa promedio, que es una tasa interesante para aquellos inversores conservadores. Bien, ahora, si empezamos a observar otro tipo de instrumentos, fíjense que tenemos una cartera con vencimiento en 2027. Fíjense, compuesta por obligaciones negociables y soberanos. Fíjense que aunque la duration, a pesar de que vencimientos en 2027, la duration es inferior al año. Fíjense que está compuesta por las mejores alternativas de empresas del sector privado, justamente, que emiten obligaciones negociables en dólares. Fíjense que tenemos Edenor 2026, Compañía Mega 2027, Camusi, Gas Pampeana 2027 y el Bonar 2027 también, que tiene el pago de cupones en términos mensuales. Fíjense que la TIR, igual de esta cartera, es inferior al 5%. O sea, las tasas vienen siendo, o sea, vienen cayendo en los últimos meses. Si alguno viene siguiendo este ciclo, mes a mes, fíjense que yo lo estoy mencionando, una tasa cada vez menor. Esta tasa cada vez menor hace referencia a la baja del riesgo país. ¿Por qué? Porque tengo un bono soberano acá, el Bonar 2027, que encima es cortito y encima paga cupones mensuales. Entonces, fíjense que la tasa de ese instrumento es casi del 4%, es una tasa muy, muy bajita. Entonces, acá volvemos a lo mismo que había indicado en el primer apartado. ¿Qué consideraciones tengo yo sobre el comportamiento del riesgo país en el futuro? Si va a ir para abajo o si va a ir para arriba, o qué margen tiene para seguir bajando o qué márgenes tiene para seguir subiendo. En función de ese análisis que yo tengo que hacer previamente, voy a incorporar este tipo de activos. Bien, en la siguiente cartera, fíjese que tenemos un vencimiento
bastante más largos en 2031 con una duration arriba del 2 años y medio, pero acá ya tengo tasas más interesantes. Fíjense que casi duplicamos la TIR promedio del portafolio, fíjense fíjense los activos siguen siendo de primera línea. Tenemos YPF 2031, NOR 2030 y tres bonos soberanos, el AL30, el AO28 y el AO29. Acá tenemos también la ventaja de cobros mensuales durante varios años, producto de estos dos activos del final. Pero, de vuelta a lo mismo. Yo requiero una mayor tasa de rendimiento. Bueno, voy a tener que irme a plazos más largos. No, en el caso de los dólares no hay otra alternativa. Si yo lo que quiero también es cobrar cupones mensuales, fíjense que esta cartera la venimos mencionando siempre, con este conjunto de activos, fíjense que yo percibo hasta más chico incluso, pero percibo mes a mes hasta 2029. Todos los meses yo percibo cupones tanto de interés como de amortización. Y fíjese que la TIR promedio de esta cartera está por encima de las alternativas anteriores. Lo que también está por encima es la duration del fondo, está arriba de los 3 años. Pero la tasa no deja de ser muy, muy interesante para las alternativas que hay hoy. Bien. Por último, tenemos los instrumentos de renta variable. Terminamos lo que son instrumentos de renta fija en dólares y en pesos, y ahora pasamos a renta variable, o sea, acciones y CEDAR. Fíjense la cartera uno recomendada por la bolsa para este mes. Fíjense que tenemos un rendimiento ponderado de arriba del 50,6% explicado puntualmente por el comportamiento del CDR PAS, o sea, Pan American Silver, y el CDR de Agnico Eagle Mines, o sea, aquellos activos de oro y plata. ¿Bien? Con la suba muy importante que tuvimos del año pasado y algo de este año también. Fíjense que el rendimiento ponderado de esta cartera, más lo que es desde que incorporamos a la cartera Pampa, Bima, Galicia y a tres mercados, fíjense que el rendimiento está arriba del 50% en lo que viene siendo un año definitivamente malo para el Merval. Fíjese que en lo que va de este mes, eh, la pérdida del Merval está arriba del 10-12% casi. Este 8,9 quedó viejo incluso. Entonces, fíjense que en un año decididamente malo para la renta variable en pesos a nivel local, fíjense que hay carteras puntuales que siguen siendo muy positivas y muy por encima de los comparables. Lo mismo, la misma conclusión puede tomarse para la segunda cartera. Fíjese que el rendimiento, aunque es inferior, fíjese que está arriba del 45%, o sea, sigue estando muy por encima de todos los comparables con este conjunto de activos de renta variable. También explicado puntualmente por YPF. Fíjese que a pesar de ser un año decididamente malo para la renta variable en Argentina, el caso puntual de YPF es una de las pocas acciones que están en terreno positivo en lo que va de 2026. Lo mismo el caso puntual de IEF Construcciones en el panel general, que fíjense está arriba, está casi en un 100% de suba desde que la tenemos en cartera. De nuevo, en un año, al menos hasta hoy, muy malo para la renta variable local. Fíjense, está en terreno negativo directamente. Por el lado de los ETFs, que fue una recomendación de alguna charla que tuvimos, charla de este ciclo en que tuvimos, fíjense que está compuesto por eh, las especies de SPY, por el ETF que sigue al rendimiento de los mercados emergentes. Tenemos que ajusta por el mercado de Brasil y tenemos también el ETF que ajusta por el Bitcoin. O sea, tenemos cuatro instrumentos que ajustan por cuatro sectores enormes de la economía global. Uno por las empresas más importantes de Estados Unidos, por los mercados emergentes, por Bovespa, teniendo en cuenta que hay elecciones este año, y por el comportamiento de la criptomoneda más importante del mundo, que es Bitcoin. ¿Bien? Y por último,
para ir cerrando, fíjense que al igual que teníamos una cartera con cobros de cupones en términos mensuales, tanto de cupones como de amortización, podemos hacer algo similar para el caso de acciones de renta variable vía dividendos. Fíjense que con esta combinación de activos, o sea, Pfizer, JP Morgan, Barrick Gold, la ex Barrick Gold, mejor dicho, McDonald's y Coca, yo puedo cobrar dividendos en dólares todos los meses. O sea, yo compro estos activos en pesos vía CDR y percibo cupones en dólares. Es una forma, como lo habíamos comentado hace un rato, de dolarizar una cartera sin comprar dólares directamente, sino directamente eh, comprando activos que coticen en el exterior y percibiendo dólares en términos mensuales. Y los dólares, los dividendos, son en moneda extranjera. Bien. El mes de agosto, creo que ya cortó, creo que ya pagó cupones Barrick, pero fíjense que todos los meses se perciben dividendos de todas estas empresas. O sea, en septiembre tocará los dividendos de Coca y de McDonald's, en octubre de la JP Morgan, y así sucesivamente hasta fin de año. Bien, Bien, vamos a algunas eh, preguntas, Rami, súper. si te parece. A ver, ahora, el REN proyecta un dólar a 1.673 para diciembre, pero el techo de la Sí. banda está en 1.880. ¿Qué escenario intermedio contemplan como escenario más probable y qué señales tempranas deberíamos monitorear para saber si nos estamos corriendo hacia el techo? En la, de vuelta, el dato del REM, o sea, no es un valor del tipo de cambio que va a llegar sí o sí o que se va a estabilizar directamente ahí, sino que simplemente, o sea, el REM funciona como una encuesta. O sea, el Banco Central le pregunta a distintas empresas, a distintas consultoras, cuánto va a valer el tipo de cambio a fin de año y las empresas, según sus estimaciones, contestan, arman un promedio de esos valores y da el valor del dólar al fin de ese mes para estas empresas. Pero no deja de ser más que una encuesta. Por eso, Ujú. algo había comentado hace un ratito sobre que este valor varía todos los meses con el lanzamiento de cada REM. Recuerden que es es un informe de tipo mensual, o sea, todos los meses mandan no solamente el tipo de cambio, sino que mandan estimaciones sobre la variación de la inflación, sobre la variación del PBI, sobre la variación del nivel de actividad, etcétera. Entonces, volviendo a lo mismo, el valor del REM al cierre de julio, que es el último REM disponible para fin de año, da ese valor de 1.676. Pero este valor puede ser distinto, o sea, seguramente va a ser distinto este mes y puede ir a la baja incluso. ¿Por qué? Porque de vuelta le vuelven a consultar a todas las empresas cuánto ven el dólar a fin de año y le va a dar un valor distinto. Ahora, según los escenarios, depende del escenario que yo planteé, porque puede ser que la aceleración del tipo de cambio el mes pasado, de vuelta que fue más o menos 5%, y este mes, puede ser una corrección de corto plazo. Y de vuelta el dólar puede ir a la baja o estabilizándose en los meses posteriores. En esos casos, el REM va a ir a la baja. Y peor aún, el REM va a ir a la baja y el techo de la banda va a seguir subiendo. Recuerden que el techo de la banda sube todos los meses, sube todos los días. O sea, tanto el techo, la banda superior como la inferior. Entonces, ese dólar se va a ir alejando consistentemente. Y si el tipo de cambio se mantiene estable o baja de vuelta, el techo va a quedar cada vez más lejos. Y el REM seguramente va a acompañar esa baja con los informes posteriores. Sí, sí. Ahora, ¿qué diferencia hay en la práctica entre cubrirse y apostar al dólar? ¿Dónde está la línea entre un dólar linked como cobertura y como posición especulativa? Depende del tipo de instrumentos que uno invierta. O sea, dólar linked me parece una buena opción porque tenés no solamente cobertura contra el tipo de cambio oficial, sino que tenés una sobretasa, que es la Ujú. diferencia más importante contra directamente comprar dólares y tenerlos en la cuenta comitente sin rendimiento de nada.
La forma, creo que la pregunta decía sobre una forma especulativa. Bueno, ahí va a Ujú. requerir, va a depender de qué considere yo de que el tipo de cambio, que qué pase con el tipo de cambio. Por ejemplo, si el tipo de cambio supongamos que se mantiene estable, o sea, totalmente estable, de acá a fin de año, el rendimiento de ese instrumento va a ser solamente la sobretasa, va a ser solamente ese 4%, 5%, 6%, etcétera. Ahora, si el tipo de cambio se mantiene totalmente estable hasta fin de año, yo me pierdo de percibir un instrumento en pesos a tasa fija, que me fue devengando 2% todos los meses, o 1,8 o lo que sea, durante todo el periodo del instrumento. Entonces, yo me cubrí contra el tipo de cambio, pero dejé de percibir tasa fija o tasa variable o ser, lo que sea. Entonces, en ese escenario de estabilidad absoluta del tipo de cambio, si se da, seguramente no es que perdí plata, sino que en términos comparativos dejé de ganar la alternativa, la siguiente alternativa más conveniente. O sea, mi costo de oportunidad en ese caso fue no ganar la tasa fija en pesos. Y viceversa. Si yo estoy apostando una tasa fija en pesos y me pongo el 100% en una LCAP, yo me aseguro el 1,8% de ese tipo de instrumento mensual. Ahora, si el tipo de cambio otra vez me sube 5%, 4%, 6%, estoy dejando de percibir, estoy perdiendo en términos reales contra el tipo de cambio. Por eso, de vuelta, lo más correcto, si se quiere, lo más eficiente es no cubrirme ante un solo escenario, sino tener instrumentos que ajusten ante varias variables, justamente, y estar más protegido ante cambios en varias variables, no solamente contra inflación o no solamente contra el tipo de cambio. Sí, sí. Ahora, para un inversor que no tiene certeza sobre si la inflación va a ceder o va a repuntar, ¿cómo se decide el punto de corte entre quedarse en un ser puro o bien migrar a un dual ser tamar, por ejemplo? ¿Qué costo real tiene esa opcionalidad frente al instrumento puro? Vos lo El, comentaste, Rami, sí, en la sí, presentación. el costo, de vuelta, porque el dual explicado así directamente, es difícil que no comprar un dual contra un instrumento específico porque me cubro de dos riesgos en vez de uno. Pero el costo del seguro, como se dice del dual, es justamente perder la sobretasa que tiene un instrumento exclusivamente de un solo riesgo. ¿Qué es lo que pasa en el mercado? Un bono dual, el TDE 28 creo que se llama, que cubre contra Tamar y dólar oficial, paga justamente Tamar más Ujú. 0% y SER más 0%. O sea, me cubre específicamente contra esos dos riesgos, pero no percibo ninguna sobretasa más. Contra, yo puedo comprar un bono Tamar exclusivo que me paga la tasa Tamar más una sobretasa, Ujú. digamos 6%, digamos 3%, lo que sea, o un bono dólar linked que me paga dólar oficial más 5%, por ejemplo. Entonces, yo estoy pagando el costo de apostar ante una sola cobertura, estoy ganando, mejor dicho, ese jugarme contra una sola alternativa con esa sobretasa, lo cual no ocurre contra el bono dual. Con el bono dual yo me cubro de dos riesgos, pero no percibo nada más. O sea, va a depender de vuelta, Ujú. depende del perfil de riesgo de cada inversor. Siempre, a fin de cuentas, es eso y qué tanta aversión al riesgo tenga. Sí. Ahora, habíamos visto que respecto a los instrumentos donde posicionarse en dólares, habíamos hablado de dólar MEP, básicamente liquidez, ONs, donde uno compra riesgo de crédito corporativo, soberanos, riesgo país, como distintas opciones de posicionarse en dólares, digamos, ¿no? Ahora, para un cliente que tiene hoy dólar MEP, ¿en qué casos conviene migrar hacia ON o soberanos para no resignar tasa? ¿Y cuáles no vale la pena asumir, en cuáles instrumentos no vale la pena asumir ese riesgo adicional?
Va a ser, de vuelta, va a depender de qué aversión al riesgo tenga cada cliente en particular. Sería poco prudente indicarle a un cliente con un perfil de riesgo muy conservador que ponga el 100% en una ON, Ujú, qué sé yo, cualquiera que paga ujú, 7-8%. ¿Por qué? Porque es un riesgo bastante distinto a lo que puede pagar un bono soberano. Ahora bien, también mencionamos recién de que una ON paga 8%, 7% y un bono soberano paga 4%. Entonces, puede llegar a ser más conveniente armar un mix, no necesariamente 50-50, pero sí un 70-30, 60-40 con estos dos tipos de activos. Inclusive con los bonos de menor tasa de interés, pero con los bonos, lo habíamos mencionado en la O27 a O28, que tienen bajita tasa, si se quiere, pero voy percibiendo cupones todos los meses, que fue la intención original de emitir este tipo de instrumentos, que yo compro en dólares y yo voy percibiendo cupones justamente en dólares hasta el fin ujú, hasta la expiración del instrumento, que encima es cortito, 2027, 2028, en términos de bonos en dólares es algo bastante cortito. O sea, por ese lado me cubro, si se quiere, inclusive el 2027, el AO27 paga el 100% antes del cambio de gestión si lo hubiese. Entonces, ni siquiera hay riesgo ujú, político en ese sentido, no debería, mejor dicho, haber riesgo político en ese sentido. Y por la otra parte de la cartera, si yo busco percibir una mayor tasa, sí iría a obligaciones negociables un poquito más largas, siempre y cuando la situación crediticia de la empresa sea óptima. No hay tantas, o sea, no todo el universo de ONs es igual de conveniente. Hemos hablado acá en su momento de algunas ONs que fueron al default directamente. Pero sí en los ujú, casos de YPF, en los casos de Edenor, casos de compañía Mega, casos. Lo habíamos compartido acá en las carteras puntuales. ujú. O sea, ONs de Sí, primera sí. línea con una tasa interesante. Ahora digamos, habíamos visto que las carteras conservadora, moderada, agresiva difieren en la proporción de renta fija variable, pero ¿qué otra variable, además, obviamente, del perfil de riesgo del cliente, debería mover a alguien de una cartera a otra? ¿El horizonte temporal, la necesidad de liquidez o hay algo más? Y horizonte temporal y necesidad de liquidez son dos caras de la misma moneda, porque si yo no Mm, requiero, no tengo necesidades de recuperar esos fondos rápido, eh, la liquidez deja de ser un componente decisorio y puede incorporar, por ejemplo, hay algunas ONs eh, que ajustan por TAMAR, por ejemplo, ONs en pesos a tasa variable, que no tienen mucha liquidez en el mercado secundario, realmente. Pero si yo invierto en ese tipo de activos porque yo considero de que la tasa variable, volviendo al análisis que hicimos, es una buena alternativa y estoy dispuesto a quedarme en ese instrumento un año y medio, 2 años, porque yo veo de que las tasas van a ir al alza, por ejemplo, puede resultar conveniente igualmente tener ese tipo de activos en mi cartera, aunque la liquidez sea muy bajita, porque no voy a requerir de ese dinero hasta vencimiento. Lo mismo con algunas ONs en dólares. Las más conocidas tienen liquidez, pero hay algunas ONs que no tienen mucho volumen de operaciones. Y puede ser un problema ahí si yo hundo mis inversiones ahí y resulta que a los 3 meses o 6 meses necesito salida, porque no siempre hay salida en ese tipo de activos. ujú. Entonces Hay está una bien lo que dice. cuestión, sí, sí, ahí hay una cuestión creo que importante aclarar, porque el pase de perfil conservador a moderado y o agresivo no es solamente la consideración de qué activo integra la cartera, sino que hay algo previo que es, en definitiva, el hecho de que yo a un inversor moderado no le puedo ofrecer instrumentos que son de riesgo moderado o de riesgo agresivo. Entonces, antes de que el inversor evalúe, digamos, el cambio en la estrategia de cartera, tiene que cambiar su perfil de inversor. Entonces yo
si estoy en la charla con el asesor, el inversor dice, bueno, yo la verdad que quiero ir quiero que mi cartera empiece a rendir un poco más, y qué sé yo, y estaría dispuesto a asumir mayores riesgos. Bueno, lo primero que hay que hacer es actualizar el perfil del inversor de manera tal de que mi nuevo perfil del inversor, por ejemplo, deje de ser conservador para pasar a ser moderado y agresivo. Y en ese sentido, una vez que yo cambié el perfil del inversor como inversor, puedo empezar a invertir en estos otros activos este, de las carteras agresivas y o moderadas, ¿no? Exactamente. Si el punto cero, la fase cero de eso es ajustar el perfil de riesgo de cada Ujú. cliente en consecuencia antes de cualquier operación de cualquier tipo. O sea, si el perfil de riesgo del Sí. inversor no está como arriesgado en su comitente, es imposible incorporar ese tipo de activos. O sea, esa es la fase inicial de cualquier cambio en cartera o cualquier indicación de compra o de venta de algún activo. Ahora, en la cartera uno de renta variable que vimos, Rami, Hegal pasó del estado de mantener al estado de atención, y se muestra con una variación de apenas el 0,6 Sí. negativo. ¿Qué gatilla ese cambio de estadio si el precio casi no se movió? ¿Es una señal sobre el activo puntual o sobre el sector financiero en su conjunto? Ambas son correctas. En la cartera puntual esa, tenemos incorporada a Galicia principalmente porque Galicia es la empresa más importante del Merval. O sea, es la de segunda mayor ponderación dentro de las acciones líderes. O sea, si uno quiere ir de la mano con el Merval o que el comportamiento, seguir el comportamiento del Merval, mejor dicho, va a tener o YPF o Galicia o ambas. Por eso en ambas carteras, fíjense que en Galicia está en la cartera uno e YPF está en la cartera 2. ¿Por qué tiene una ponderación más baja? Galicia la venimos teniendo hace bastante tiempo. O sea, Galicia nos dio unos bastantes buenos dividendos en su momento, pero Ujú. actualmente está casi sin variación. ¿Por qué? Porque Galicia en realidad viene bajando bastante en este último mes. Entonces, por eso Sí, pasó sí. de la consideración de estable, digamos, a atención, porque según nuestros análisis, todavía no está para vender, para desarmar la posición de Ujú. Galicia directamente, pero sí está en atención en el sentido de, bueno, no incorporar tanto este activo en cartera hasta no esperar al menos un rebote. De vuelta, todas las bancarias. Volvemos a lo mismo, el Merval está en rojo este año. Está en 10% abajo este año en rojo. Fíjense que una cartera, no sé, cualquier tipo de cartera de tasa fija, sin variación, sin volatilidad, lo que sea, le está ganando al Merval en este año. Entonces hay que tener Ujú. mucha consideración en este tipo de activos, sobre todo por su volatilidad, porque hoy tranquilamente Galicia sube 5% y Ujú. la cartera vuelve a estar súper positiva. Pero hasta que no veamos eso, hasta no tener una señal en contrario, Galicia lo mejor tal vez sea no sumar posición, porque al día de hoy estamos promediando pérdidas. Y si hay algo que venimos repitiendo en todo este ciclo, es que las caídas no se promedian, sea la acción que sea. Ahora, ¿por qué estamos recomendando Pfizer y no Eli Lilly, que va a seguir creciendo a tasas chinas? Esta es una pregunta de, de asistentes. Porque Pfizer, o sea, no ventaja, o sea, la característica que tiene Pfizer para pues, estar en la cartera de dividendos, de pago de dividendos, es porque Pfizer paga Ujú. dividendos. En Ujú. términos trimestrales, me parece Pfizer, en el caso puntual. Eli Lilly tiene, a ver, Pfizer, enero, mayo, julio, noviembre. Sí, Pfizer paga dividendos, Eli Lilly no. O sea, es una gran empresa, es una gran farmacéutica Eli Lilly, pero parte de su crecimiento a tasas chinas, o a tasas altas, si se quiere, es justamente porque no paga dividendos. El día que pague dividendos Eli Lilly, su crecimiento va a bajar, evidentemente. Pfizer, al ser una empresa súper estable, o sea,
sería raro que Pfizer en esta época del año suba 10%, 15% en un día, como pasa con Eli Lilly. Eli Lilly también Ujú. tiene una volatilidad bastante más importante que estas empresas. Fíjense que la composición de la cartera de dividendos son todas empresas recontra establecidas. Nadie espera que Coca se funda o que McDonald's se funda o que la Barrick se funda, inclusive Barrick, aunque ahora en estos últimos meses el oro fue bajando bastante, el rendimiento de los metales preciosos el año pasado fue sobresaliente. Bien. Exactamente, Ahora, no, no, sí, son todas empresas las que está diciendo Carlos, son excelentes empresas, pero que no pagan dividendos o no pagan dividendos tan seguido como estas empresas. claro. Ahora, una cartera solo de CDRs de empresas internacionales de distintos rubros, financiero, tecnológica, industria, defensa, etcétera, ¿es de riesgo alto? Esto es más de perfilamiento del inversor, ¿no? Estamos hablando. Sí, justamente esos sectores que había indicado, no sé quién hizo la pregunta, Alejandro creo. Sí. Hay ETFs puntuales, justamente puntuales de ese tipo de activos. O sea, hay un ETF XLE, creo que era, el ticker, igual se puede buscar fácil. Pero hay instrumentos, en vez de estar puntillando directamente CDRs de este sector, comprando ese ETF directamente tiene acceso Ujú. a todo, a toda la industria militar, de salud, de empresas de gran capitalización, de mediana capitalización. Eh, o sea, no hace falta buscar en detalle sus activos, sino directamente con ese ETF puntual se puede, se puede incorporar ese riesgo a ese sector puntual específico. Puntualizo una cosita, Rami, Sí, vinculado a esta pregunta, que, a ver, la consideración si un determinado tipo de activo corresponde a un perfil moderado, agresivo o conservador, eh, digamos, no es absoluta. Me refiero a esto, que uno puede considerar que una cartera conservadora, como estamos hablando en la primer filmina de esta segunda parte, una cartera conservadora tenga algo de instrumentos de renta variable, una porción pequeña, a pesar de que uno entiende que el instrumento de renta variable es un instrumento de renta, digamos, para un perfil este, moderado o agresivo. Pero en la consideración de la cartera, estamos poniendo un instrumento que tiene un mayor riesgo, pero en una porción muy pequeña de la cartera. El inversor puede tener hasta renta variable cero ponderación en su cartera, en una cartera conservadora. Nosotros estamos poniendo en nuestras carteras modelo teóricas hasta el 20, pero ya depende del gusto del inversor, digamos. Eh, entonces, la consideración de los tipos de instrumentos en las carteras recomendadas para cada tipo de inversor eh, depende obviamente del instrumento y también depende de la proporción en la cual que tiene el instrumento dentro del total de la cartera. No sé si se entendió eso, Alejandro, a tu pregunta. O sea, son instrumentos que tienen riesgo mayor, los CDRs, sí, es correcto, pero yo puedo, ese mayor riesgo lo puedo de alguna manera eh, eh, cubrir. moderar, bajando la ponderación que tienen esos instrumentos dentro de la cartera. Eh, También uno dice, ¿son los de riesgo más alto? Y no, no son los de riesgo más alto. Yo puedo tener en la cartera, en una cartera de riesgo alto, puedo tener instrumentos derivados, ya sea futuro de dólar, futuro de, no sé, petróleo o Opciones. opciones, posicionamiento en opciones, digamos, sobre activos de renta variable en BIMA, que suponen riesgos mucho más altos, digamos, de tener el CDR específicamente, el papel, ¿no? Entonces, simplemente tengamos presente esa cuestión de que
yo puedo tener instrumentos de mayor riesgo dentro de una cartera conservadora, pero con porcentajes muy pequeños, digamos. ¿Sí? Exactamente. Eh, No deja de ser una bien, cartera conservadora en su mayor parte, con un componente bien, chiquito en acciones. bien. Bueno, y creo que con eso vamos terminando las preguntas, Rami, y vamos a ir Súper. cerrando la actividad. Simplemente comentarle que estamos lanzando nuestra aplicación BCCHQ, nuestra nueva app de inversiones, con importantes novedades, dado que también estamos próximos a habilitar la billetera que viene incorporada a la aplicación, también a las personas jurídicas, de manera tal de que las personas jurídicas también van a poder hacer pagos, inclusive pagos masivos desde las billeteras eh, incorporada en la aplicación celular nueva de inversión. Así que bueno, seguramente en el transcurso de lo que queda de esta segunda quincena del mes de agosto, vamos a ir dando más precisiones respecto a este nuevo lanzamiento. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo en la próxima actividad, si Dios quiere, la última semana de agosto con nuestro ciclo desde la mesa con el gerente de operaciones de la bolsa. Gracias, Rami, por participar y gracias a todos los que estuvieron presentes en la actividad. Listo, Julio, muchas gracias, saludos a todos y buena jornada. Buena jornada. Chao, Bye chao. bye.